Bueno, pues como ya estamos al aire, muy buenas tardes. Yo soy Elizabeth Valencia y te doy la más cordial de las bienvenidas a Con Sentido Común. Hoy con nosotros, primero agradecerle al Partido de Acción Nacional que nos permita una vez más transmitir desde sus instalaciones, abriendo las puertas a personas que no somos militantes de este partido. Y le agradezco desde luego a la Secretaria General de Acción Nacional, a Ángeles Toro, el que nos reciba y que esté además. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sean bienvenidas. A la maestra Fermina Arellano, que también nos acompaña el día de hoy. Le agradezco mucho su participación. Buenos días. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, sí, Ángeles, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y cada uno los que participan hoy a este espacio de Con Sentido Común. Hoy agradeciendo la presencia de nuestros panelistas, vamos a platicar sobre este tema que está muy como tema de costumbre aquí en el estado de Michoacán, sobre todo porque ahora para que una mujer pueda llegar a un cargo público, pues todo lo quieren someter y emitir leyes para ello, cuando creo yo que la capacidad de la mujer es más que se ponga o se gane un puesto no porque una ley así lo dice, sino porque tiene la capacidad de hacerlo y porque lo puede demostrar. Sin embargo, ahora en el Congreso de Michoacán pues se está dando esta tónica en donde para todo quieren hacer leyes para que las mujeres puedan llegar a cargos como ser la presidenta, en este caso, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Quieren también hacer una ley para que exista que la próxima mujer en Michoacán sea gobernadora, al revés, que la próxima gobernadora sea mujer aquí en el estado de Michoacán. Y bueno, sobre todo este tema en donde, para mi opinión personal, pienso que están demeritando la capacidad de las mujeres para poder obtener por méritos propios un puesto de esa categoría. No sé qué opinen nuestras panelistas el día de hoy. Ok, muy buenos días. Mira, yo quiero iniciar comentando que al final de cuentas muchas de las leyes que se hacen para las mujeres que estamos en la política salen por el interés especial de alguna o de algunos. Porque hay otros temas de las mujeres, como el Sistema Nacional de Cuidados, que implica que una mujer cuida a los hijos, cuida a veces a los papás en casa y demás, y a esos temas no les han querido entrar. No nomás existimos las mujeres que andamos en la política, hay mujeres que trabajan y que dedican 8 horas o 9 horas a estar en el trabajo, y en ellas no hemos tenido especial atención, porque hemos legislado sobre la paridad, sobre la equidad, pero y esas mujeres que no son de la vida política, a esas no las cuidamos tanto o qué, ¿no? O sea, las dejan en segundo o a veces hasta en último término, ¿no? Para considerarlas como unas personas que tienen la capacidad de... Así es. Pues por años la cuestión demográfica del país ha sido el 52% mujeres y el 40 y tantos hombres, 49, 48, por ahí ha fluctuado. Salvo en raras ocasiones en algunos municipios, por ejemplo en Michoacán, alguna vez en Chinicuila, hubo más mujeres que más hombres que mujeres, perdón, por el tema de la migración y otras cuestiones, ¿no? Entonces, ¿alguna vez se legisló a favor de que los hombres tuvieran cargos de elección popular? No. ¿Alguna vez, antes de cualquier ley de acciones afirmativas para las mujeres aparecieron en el escenario público? Ahora en las redes sociales, sobre todo en el TikTok y en algunas otras como el Instagram,
aparecen historias de mujeres desde toda la vida pública del mundo, que hicieron esto, que hicieron lo otro, científicas, músicas, activistas, y que son mujeres que no conocíamos. Alguna vez en la historia, en los libros de la historia oficial, estaba plasmado el nombre de las mujeres que ahora han estado resultando por ahí en la historia de México. Si revisamos el primer congreso de los constituyentes de 1814, ¿aparece alguna mujer ahí? No. Si revisamos la historia de los políticos, vamos a las salas de los gobernadores o de la presidencia de la República, ¿aparece la mitad de las mujeres ahí? Si revisamos cualquier escenario de la vida pública, de cualquier ámbito de México, ¿están las mujeres presentes? Todavía decimos la primera gobernadora, la primera presidenta de la República, la primera maestra, la primera que se tituló en medicina, todos estamos en la primera. Hace 70 años que las mujeres por primera vez emitimos el voto. Hace 72 que fuimos ciudadanas completas, porque éramos media ciudadanas. Entonces, ¿por qué existen las leyes a favor de las mujeres? Porque todavía hay brechas de participación. Claro que sí, hay que reconocerlo, que los organismos internacionales decidieron promover la participación de las mujeres en todos los ámbitos porque necesitaban a las mujeres. Hay gente que dice que necesitaban más impuestos, los pusieron las mujeres a trabajar. Hay otra versión que dice que era porque la violencia en contra de las mujeres mermaba la productividad laboral y que había que hacer leyes para prevenirla. Puedo seguir hablando de esto, pero estamos en debate, entonces sí, claro, pero hay más que decir. La situación es, en efecto, no aparece la mujer en la historia, no solo de México, del mundo. Uh-huh. Pero también creo, maestra, que si lo consideramos, la mujer por sí misma, con capacidad, veo muchísima mujer capaz, preparada, con visión, etcétera, hoy en día. Yo pienso que de todas formas empujaría al mundo sin necesidad de que mira, porque al final de cuentas, ¿a quiénes han beneficiado esas leyes feministas? A las amigas de los señores políticos o gobernantes, son a las que han beneficiado. Es que mira, toda ley, una cosa es legislar y otra cosa es la aplicación. Porque si tú te fijas, el derecho de cuando se hizo la igualdad en el sueldo, pues fue en los 50, pero hasta los 70 fue cuando empezó a haber la igualdad salarial, y aún así todavía ahorita no está al 100% la igualdad salarial. Entonces, en toda ley, siempre, aunque se legisle, encuentran cómo evadir o encuentran cómo salirse por la tangente, pero no el hecho de que ya haya la ley quiere decir que ya se va a aplicar tal como está, ¿no? Entonces, por eso seguimos teniendo esa brecha, a pesar, porque ya hay muchas legislaciones para las mujeres, para garantizar la vida sin violencia, la ley Olimpia, o sea, al final sí se ha legislado, pero la aplicación yo creo que también nos ha faltado. Pues sí, porque a final de cuentas no se ha acabado la violencia contra la mujer, la violencia doméstica. Uh-huh. Y además arreciado. Sí, acudas a las instancias correspondientes, y eso nos consta. Hemos mandado mujeres golpeadas a las instancias correspondientes, y al cabo del tiempo nos dicen, ¿saben para qué sirvieron? Para nada, para que les pegaran más fuerte. Sí, la realidad es esa. Aquí lo que yo veo es que, por ejemplo, en este Congreso de Michoacán, para todo quieren hacer leyes para imponer, y creo que eso no es lo que se debería hacer. Creo que lo primero que se tiene que hacer es capacitar, o por lo menos educar a los hombres en este sentido, sobre todo a los que tienen el poder en su mano, porque deben de tomar en cuenta a las mujeres, independientemente de que haya leyes o no haya leyes. Hay muchas, como dicen ustedes, hay muchas mujeres muy capaces de representar o de ascender algún puesto importante. En este caso,
Estamos hablando por el tema de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que siempre ha sido encabezado por un hombre y que ahora en este Congreso las mujeres pues quieren hacer una modificación para que sea una mujer la que llegue a este puesto. La realidad es de que aquí lo que se debe de hacer es que, vuelvo a repetir, ya lo había comentado en algún otro programa, en Michoacán, por lo menos en Michoacán, aquí todavía el hombre es machista, aquí todavía el hombre no le permite a la mujer desarrollarse o no le da las mismas oportunidades que tienen los hombres para ascender o llegar a algún puesto. Bueno, pero ahí está dejaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tiene en cabeza la señora Piedra, ¿y para qué ha servido, perdón? Yo creo que es capacidad. Sí, es capacidad. Lo que mira, y ha habido estudios que ya han demostrado que no hay diferencia cuando gobierna una mujer, un hombre, por lo mismo que digo, que el programa pasado estábamos hablando también del sistema, es que al final el sistema te absorbe, y aunque las mujeres somos más sensibles y nos preocupamos más por el tema de la familia y demás, el sistema te va absorbiendo y termina uno, o las mujeres han terminado gobernando igual que un hombre, aunque seamos más sensibles en los temas familiares. Sin embargo, ahora dicen que la mujer es mejor para gobernar porque sabe administrar mejor. Y lo hemos visto que no siempre ha sido así. Bueno, lo que pasa también es de que a los hombres nunca les hemos pedido capacidad. No. Nunca. Y los gobiernos son complicidades, pero sí fue muy notorio en la época de la pandemia el resultado que dieron algunas presidentas en el mundo, mujeres, más que los hombres. Y en el caso de México fue una genocidio, por decirlo así, ¿no? Ajá, sí. Entonces, yo considero que, de acuerdo desde mi punto de vista personal, feminista, progresista, creo yo, que las mujeres podemos dar mejores resultados, no todas. No todas. Porque los hombres han tenido muchos claros oscuros y los hemos hecho héroes y realmente sus debilidades a veces les han ganado y no lo vemos. Porque nos cae bien, porque era de la fraternidad, porque era mi amigo, porque yo escribí la historia, porque por muchas cosas los hombres han sido los héroes de esta historia y no necesariamente han sido. Así es. Sí, no han sido por hecho, sino por recomendación, podríamos decirlo así. Y considero yo que las mujeres que realmente han demostrado gobernar no son mujeres que obedezcan, y eso impide su ascenso a lugares más importantes de toma de decisiones. Respecto al tema de los derechos humanos, yo recuerdo que estaba Elvia la vez anterior, Elvia Higuera, que ahorita ya es magistrada electa por Apatzingán, pero a ella cuando dio su intención de participar, no hombre, se la acabaron. La destrozaron. Y es una mujer muy capaz. La destrozaron. Yo y ella empezamos juntas en el tema, desde el estudio, porque nos fuimos a la universidad a estudiar el tema de las mujeres. Ella era soltera, joven, yo ya estaba un poquito más madura, pero igual estábamos ahí aprendiendo. Fuimos las que llegamos con Rubí al Instituto Michoacano de la Mujer, ella en el área jurídica, yo en el área más de operatividad. Y yo la vi crecer y vi cómo empezó a madurar y cómo ya luego se hizo maestra de la facultad y siguió estudiando y todo. Yo considero que es una mujer muy capaz y que la destrozaron para no dejarla llegar. ¿Quién la destrozó? Una sociedad patriarcal donde no dejan que pasen las mujeres, pero no solamente porque era mujer, la destrozaron como mujer, pero no le impidieron por ser mujer, le impidieron porque no pertenecía al núcleo de poder que en ese momento determinaba el tema de los derechos humanos en Michoacán. Sí. Bueno, pero le doy la bienvenida a la maestra María Chávez, que ya está con nosotros el día de hoy. Estamos abordando el tema precisamente de si las mujeres sí necesitamos leyes especiales o con nuestra capacidad basta. Pues como que los hombres no quieren entender, entonces necesitamos leyes, ¿verdad? Dicen que cuando alguien no entiende los derechos... Pero para leyes tampoco estamos hablando de leyes
pues a la hora de la práctica no se... Bueno, pues de antemano, pues gracias por la invitación y las compañeras que sí las estoy escuchando. Sí, es cierto lo que dice la compañera, realmente hay situaciones en las cuales, aunque tú te quieras despedazar como mujer, no puedes hacer nada porque el patriarcado está hasta en nosotros, ¿sí? La misma mujer se ha encargado de seguir fomentando el machismo en el hombre y en los hijos y en la familia se replica. Realmente cuando nosotros comenzamos a ejercer el voto, pues teníamos los mismos derechos. Se sobreentiende que tenemos los mismos derechos. Si te buscan para votar, quiere decir que tú también tienes derechos, ¿vale? Entonces, en ciertos espacios de poder, la mujer no ha tenido esa libertad de hablar. Algunas mujeres nos atrevemos a hablar en los micrófonos, en los espacios donde estemos, pero desgraciadamente hay mujeres, la mayoría de las mujeres no se han emancipado. ¿Por qué? Porque realmente dentro de la política o los grupos de poder, todavía el hombre decide qué mujer sube a algún cargo y qué mujer sube al otro. Entonces, ¿para qué se Eso no es libertad, eso no es cierto. Y es mentira que cuando dicen que si llega una llegamos todas, es mentira. Es mentira, la mujer tiene que pelear todavía por sus espacios, por sus derechos políticos, por sus derechos de salud, por sus derechos de educación, por todo tenemos que luchar todavía. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirven las leyes a favor de la mujer? Bueno, yo creo que la compañera secretaria general Ángeles del Toro lo dijo muy claramente en el principio de su participación. Últimamente en Michoacán, quizás en otros estados igual, son a modo, porque me interesa, ¿no? Son a modo. Pero eso no es ejercer un derecho, es que te digan que tú puedes y que te dé la venia el hombre todavía. Entonces, ¿cuándo te vas a emancipar, mujer? Cuando tú realmente decidas ir a estudiar, cuando tú decidas tener hijos, cuando tú decidas abortar, cuando tú decidas educarte y estar en buena salud. ¿Sí? Yo con nosotros a la Lilia Guillén, le damos las gracias por estar aquí. En la Lilia, pues estamos en el asunto. ¿Escuchaste la pregunta anterior que hice? Sí. La ley a las mujeres. Yo digo que no hay necesidad de eso. Cuando la Constitución habla que todos somos iguales, no necesariamente hay que legislar, y menos en situaciones coyunturales, por ejemplo, como lo que está pasando en Michoacán. Que alguien quiere que de manera específica sea una mujer, dice uno, ¿cuál mujer? Sí, o sea, cuando llevan dedicatoria, las leyes no son buenas, no deben ser específicas. Las leyes deben ser de aplicación general, y obviamente esto que está pasando en Michoacán pues va a beneficiar a un ramillete de compañeras que de manera específica están siendo tomadas en cuenta, entre comillas. Utilizadas también, porque muchas veces... Yo no lo quise decir. Tomarlas en cuenta... Bueno, tomarlas en cuenta es la palabra. Exacto. Yo no lo quise decir así, pero sí, la verdad es que es una situación muy mercenaria. Yo digo, si a mí trátenme como dice la Constitución y yo no necesito más. A mí denme mi lugar por méritos, capacidades, conocimiento. ¿Para qué queremos más? O sea que podemos decir que estas leyes son a capricho de un gobernante como es el gobernador de Michoacán, porque bueno, de cualquier funcionario. Bueno, estamos hablando de Michoacán, yo puedo hacerlo así. Pero es que mira, tiene mucha razón, porque fíjate, ahorita se explicó el caso de la candidata a la gobernatura, pero el caso de derechos humanos, al final se puede registrar tanto mujeres como hombres. Ahí no va mujer. Y hubo una impugnación para que se declarara, para que fueran mujeres, pero de por sí solas pudieron verse ido a escribir, porque no decía exclusivo para hombres. Cualquiera se puede haber podido registrar.
Lo mismo para la gobernatura, puede ser que sean mujeres sin que tenga que ser un... Sí, no se puede. Es que, Además, es que en este caso las mujeres que están promoviendo este tipo de temas son mujeres que, en mi opinión, creo que no se tiene la confianza para poder hacerse. Lo cuentan con un padrino. Además, que el padrino. Ese es el Ese es el que toma la a ver, solamente un paréntesis. ¿Será padrote, será el- padrino? el que tema- llevan la venia del hombre ahí. El tema que se está tratando referente a la compañera que impugnó la convocatoria, el juez determinó, aceptaste jugártela como estaba la convocatoria. O sea, ahí no le dieron el favor a ella. Pero igual la fiscalía que se va a quedar acéfala, ¿por qué no proponen a una mujer? Yo pregunto, o sea, va a quedar acéfala también la Secretaría de Gobierno y posiblemente quede también la de Seguridad Pública. O sea, ¿de verdad quieren que sea mujer? Yo los quiero ver que con valor digan que sí, ¿eh? Yo los quiero ver. El problema es que pareciera que necesitan a alguien en particular para que le cuide las espaldas también a alguien en particular, y las leyes no deben ser así. Tienen que ser generales, pues, de aplicación general y absolutamente para todas y todos. Ya que estamos en esto de hablar de temas de hombres y mujeres, yo hablo de ciudadanos. Y cuando hablo de ciudadanos, estoy hablando de todos los que somos ciudadanos en este país. No, yo hablo de todas y todos porque genéricamente estamos incluidos ahí todos, todas, y quien más se quieran integrar. Así es. Puede haber un sinfín de leyes a favor de la mujer, pero si no respetamos las leyes, nunca la mujer va a tener esa capacidad, nunca va a ser tiempo de mujeres, nunca va a ser tiempo de nadie, más que de la que designe el hombre. Pero yo les pregunto, ¿no tiene que ver también con la educación? Hablaba la secretaria general, hablaba de las leyes contra la violencia y otras leyes que se han creado a favor de la mujer. Si la mujer tuviera más educación, o por lo menos que fuera mejor guiada por su familia, ¿cree que se dejaría comprar? ¿O si necesita una ley, aunque no te sirva para nada? Yo creo que no tiene que ver con educación porque hay personas muy educadas. Me acuerdo que en la pandemia una académica enfrente del monitor con sus alumnos, el marido llegó y la violentó, la golpeó, creo que sí la golpeó, no me acuerdo exactamente ahorita del caso, pero recuerdo que hasta los alumnos denunciaron. ¿Y qué nivel tenía la maestra? Creo que era de la UNAM. Y conozco otros casos de gente muy rica o muy encumbrada que también sufre violencia, o que incluso a las jóvenes las llevan a otros lados a que les reconstruyan el IVA, o sea, cosas tan terribles de las mujeres. Acordémonos que esto se revuelve con el tema feminista, porque pareciera que toda esa lucha que tenemos tantos años, que en Michoacán marchamos hace muchos años y estuvimos siempre, ¿recuerdas, Irene, en esta conveniencia de reunir las mujeres de todas las ideologías, que fue la primera vez que nos juntamos allá en los 90s? No, bueno, sí. En los 90s en la librería de una compañera que ya no existe, la librería, la compañera sí. Y ahí nos reuníamos en 98, ¿verdad? 97, porque me acuerdo que en 96 entré a la facultad. Que andábamos viendo lo de la Secretaría de la Mujer, que había una resistencia brutal. Y quedó instituido en la legislatura de los Estados con la compañera Irene, fue cuando se creó la Secretaría de la Mujer con muchísimas resistencias. Y que incluso se quedó en la congeladora porque nunca la pudieron echar a andar, porque Tinoco no quería poner a nadie que no fuera de los demás. Y que él incluso tenía una directora del registro civil que era encargada porque la ley decía que tenía que ser hombre, 35 años, abogado, todo eso pasaba en aquel entonces en Michoacán. Y claro que en el mundo ya teníamos más de 20 años los movimientos de mujeres y la declaratoria ya de la CEDAW, la de Belén do Pará. Entonces, en el 95, cuando es la gran conferencia de Beijing, China, y que se determina el tema de todos y cada uno de los espacios para hacer acciones de adelanto a las mujeres, y que no solamente el tema de violencia y de discriminación, que como son la base para cerrar las brechas,
se empiezan a promulgar las cuotas de género. Pero ahorita lo que estamos hablando no es una cuota de género, ni es un tema paritario que está ya en la Constitución. Estamos hablando de la conveniencia de los grupos de poder para que las mujeres asciendan. Tal mujer a tal lado. Pero es los grupos de poder. No estamos hablando de las mujeres en general y que las mujeres no se han emancipado y que las mujeres no han tenido derechos. Claro que hay muchísimas cosas que hay que hacer todavía para cerrar las brechas. Ni de las mujeres empoderadas estamos hablando. Ajá. Además. A la mujer la siguen empoderando. Entonces no tiene que ver ni con educación, no tiene que ver ni con que la mujer tenga más capacidad, no tiene que ver con que tengamos una tradición. O sea, no. Tiene que ver. Yo me acuerdo que en alguna vez yo dije, bueno, voy a hacer tal proyecto económico porque en 5 años puedo tener 1 millón, 2 millones, yo sé trabajar elecciones, puedo irme como independiente, sé cómo lo puedo hacer y ya. Me tronó el negocio, yo creo que no estaba destinado para eso y mi socio por ahí me hizo un mal manejo y entonces no culminé. Pero porque yo tengo una experiencia hacer el tema de elecciones y puedo pensar así. Pero una mujer que depende de un político porque tiene que ser hombre y que se le pone aquí, se le pone allá y acuya, no necesariamente tiene que tener resultados ni capacidad. Y quiero agregar algo a lo que está diciendo ella, es que mira, hay mujeres en este mundo político que se pueden dejar violentar si me van a dar un puesto que me convenga económicamente. La ambición ha dejado, porque hay mujeres que al final es un hombre que la manipula, pero la está colocando en diversas posiciones y ella lo permite. Sea su decisión o no sea su decisión, o sea, porque exactamente, porque no nomás te violentan desde el momento de las golpes, o sea, si hay violencia psicológica y demás, y ellos no te dejan tomar decisiones, pero a ellos no les importa porque están en una posición donde económicamente les conviene. Entonces, a veces lo hacen por el interés económico o la ambición. Esa legislatura que dice Ana Lilia era presidida la comisión que por primera vez había en el Congreso de Género. ¿Y qué pasaba? La presidía un hombre. ¿Por qué? Porque el grupo en el poder de aquel entonces dijo, ya vienen las mujeres locas a ver lo del instituto y pusieron, estaban 2 mujeres, María y tú, creo, ¿verdad? Pero no había no, pues sí, era María del PRD y Irene. Y Jaime Esparza estaba encabezada, pero Jaime era parte del poder. Y entonces no iban a soltarle a las mujeres locas el poder, ¿verdad? Y a ver, ¿por qué en esa legislatura, por qué no se creó una ley para que la mujer fuera la que encabezara ese instituto de la mujer? No. Sí se hizo. El instituto, de hecho yo tengo todos los documentos de cuando se creó, el cabildo que hicimos, yo tengo todo el expediente ya todo amarillo, pero ahí lo tengo, no lo he querido, pues es parte de mi historia. Claro. Pero sí se hizo porque el instituto decía que era mujer y eso. Aún así, en los municipios, como no había nada legislado todavía y no había nada, ahorita ya está integrado en la ley orgánica, había institutos, como el caso de Chalapan, que pusieron un nombre, y en otros así también, por ahí, pero ponían nombres en el Instituto de la Mujer Municipal. Entonces, esto es... Miren, la maestra acaba de decir algo bien importante, y yo pregunto, ¿qué pensarían los hombres si mujeres como nosotras que no estamos en el ejercicio del poder, pero estamos empoderadas porque es nuestra determinación, definimos, decidimos y nos vamos en el 27 con una propuesta de mujer que no tenga nada que ver con sus intereses y conveniencias? ¿Qué pensarían si logramos convencer a las ciudadanas que nos escuchan, que nos ven, que nos conocen y que saben de nuestro trabajo, que vamos a hacer una propuesta de mujer para la gobernatura, para las diputaciones, para las presidencias municipales? Porque ellos quieren poner presidentas donde se les antoje. Chequen. Exacto, chequen en este momento quiénes son presidentas municipales en la zona de Tierra Caliente, mujeres, porque su conveniencia era lo que importaba en ese momento. Y sí, lo que dice la compañera Ángeles es cierto. También a la mujer se le violenta cuando se le obliga a ir a espacios donde no aspira a ella estar y que sin embargo tiene que ir porque el marido, la pareja, el hijo, en lo que sea,
Le dice, tú vas porque yo no puedo ir, me toca ese espacio, pero es mujer y te toca y te vas. También eso es violencia política de género, aunque no lo creamos. Pero ahí todo está en que nosotras como mujeres lo permitimos. Pero si la mujer no tiene independencia, ¿qué hace? Díganme. Bueno, cuando la mujer no tiene esa independencia aquí adentro, ella trata siempre de estar agazapadita y portarse bien para que le vaya bien y le sigan manteniendo en el espacio de poder, para que le sigan dando chamba. Yo quiero decirte que realmente cuando la mujer tiene esa capacidad y se mete y que le dan la oportunidad de meterse a un concurso, la mujer sale adelante. Siempre demuestra su capacidad, su toma de decisiones y su conocimiento, y realmente pues eso es ya es estar empoderada, porque cuando la mujer se hace independiente no necesita que la levanten, que la manipulen ni que le digan ya vete a trabajar. La mujer solita busca sus espacios de trabajo, busca solita ahora sí estarse preparando. Si realmente hemos estado impulsando a la mujer, yo siempre he dicho que el empoderamiento político en la mujer se tiene que dar primero el económico. Si no empoderamos económicamente a las mujeres, no vamos a tener esa libertad. La mujer no va a crear una ley para empoderarlas, porque ya ve que no necesitamos leyes. Miren, yo conozco el caso las decisiones las tomamos nosotros y tenemos que ser mujeres decididas a luchar por nosotros mismas y por nuestra familia. En el trienio anterior, en un municipio, no voy a decir ni el municipio ni el nombre de la persona, la síndica municipal se empezó a arreglar físicamente, se puso y los celos del marido llegaron a tal grado que le arrancó hasta las uñas en carne viva, y por supuesto la cara se la desfiguró en una golpiza que le puso, y ella, en lugar de, el presidente no hizo nada, dijo que no era un asunto, que era personal, que era familiar, y que la policía no hizo nada. Ella, siendo ya la síndica municipal, ¿saben qué hizo ella? Agarró sus cosas y fue a Estados Unidos. Y no quiso saber nada, de nada. Sí, porque ella tenía la ley en la mano. Ella podía haberse defendido. Ella podía haber tomado la policía municipal y ir por el marido. Meterlo a la cárcel por violencia física. Sí. Un delito grave, porque le arrancó las uñas y la sangró, o sea, sí. No quiere que se sepa ni quién es ella, no quiere que... Es casi era un acto de tortura, ¿no? Yo creo que hasta el hombre desesperado, cuando la mujer no entiende, entre comillas, que dice que no entiende, tú no entiendes, ¿verdad? Trata de golpearla y trata de torturarla. Yo creo que en ese sentido sí hay leyes que castigan al hombre, pero muchas veces ni la mujer denuncia. ¿Sí? Otras veces, cuando el hombre es poderoso en dinero, no hay ley que alcance para él. ¿Por qué? Porque don dinero habla. Estamos en un estado de indefensión por la corrupción que tenemos. Por eso la pregunta es esa. Realmente necesitamos leyes, porque las que existen no protegen realmente a la mujer, no le garantizan realmente nada a la mujer. O sea, sí se necesitan leyes especiales. Pues sí se necesitan, por eso se han creado, por ejemplo, hablaba la compañera de la ley Olimpia, está la ley Monse, la ley Yácida, la ley, la vicaria, o sea, se han necesitado leyes para ayudar a proteger a la mujer y que ella tome la rienda de su propia vida, pero porque no ha sido dejada por esta sociedad patriarcal. Pero no estamos hablando de las mujeres que nada, por eso yo digo, no confundamos o no enredemos el tema, porque no se trata de la emancipación de la mujer ni de que haya leyes, porque ya está la ley de paridad constitucional, está el tema de los derechos humanos constitucional, está el tema de la ciudadanía de las mujeres constitucional, están las leyes secundarias, la ley de violencia, la ley de igualdad, la ley de paridad, la ley de discriminación, o sea, ya están las leyes, están las alertas de violencia de género. A las autoridades no les importa que estén las leyes. Y las mujeres tienen el camino empedrado. Pero creo que el problema es ese, ¿no? Que tiene tantas leyes
que ni siquiera la misma mujer conoce, y lo peor de todo, que no se aplican a Y tampoco la autoridad. Tampoco Tampoco la autoridad. Y Tienen responsabilidad. Aquí les voy a hacer una pregunta tonta. ¿Y quién aplica las leyes? Normalmente son hombres, y aunque haya mujeres, se dan casos en donde la misma integrante de las fiscalías que tiene que iniciar la integración de las carpetas, violentan, victimizan a las mujeres cuando van y se quejan, cuando van y presentan la denuncia, y no es una ni dos veces, hay muchas quejas de ese tipo por la formación misógina y machista de las mismas mujeres en esos espacios. Eso es cierto. La revictimizan, que eso es lo más cruel, ¿sí? Revictimizar a una mujer. Existe como que en el hombre existe algo que lo hace satisfacerse cuando sabe que la mujer se está quejando y está llorando y él sigue haciendo exactamente. Yo creo que ese es un acto de tortura psicológica. Aquí voy a meter otro tema que al final de cuentas yo creo que la mayoría de los ciudadanos no creemos en el Poder Judicial. Y lo digo así porque al final creemos que donde denunciamos todo es todo el Poder Judicial. Entonces, como no confiamos, no denunciamos, porque a veces dices, ¿de qué voy si no va a pasar nada? Si yo no le estoy dando seguimiento, no me lo van a seguir de oficio para que al final lo encarcelen o determinen una medida cautelar. Entonces, al final de cuentas, esa desconfianza que tenemos en los procedimientos, aunque estén en ley, aunque sean muy claramente definidos, no les tenemos confianza. Claro. Entonces, producto de la corrupción o de lo que ustedes quieran y gustan, pero la confianza se ha perdido. Entonces, hay miles de mujeres golpeadas que no van a denunciar nunca, porque al final de cuentas no confías y mejor o buscas otra estrategia de separación de ese hombre o de no llegar al conflicto, pero no denuncian. Entonces, si mientras no confiemos en los sistemas, así va a ser. Mientras no funcionan los sistemas, ¿no? No, y aparte, no funcionan como deben de ser. No denuncian muchas mujeres ese tipo de cosas, y cuando denuncian les piden dinero, las revictimizan y las desestimulan a darle seguimiento a la acción en sí. En ese sentido, entonces, consideran que, hay leyes para proteger a la mujer, pero como dicen ustedes, no hay confianza en las instituciones o en los juzgadores. ¿Qué se debe de hacer en ese sentido? Ustedes como mujeres, ¿qué propondrían ustedes para que verdaderamente todo esto de lo que estamos hablando realmente se aplique en una mujer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Se tienen que hacer nuevas leyes o se tienen que poner reglas claras para que, por ejemplo, los ministerios públicos tengan ese acercamiento con la mujer y no llegue la mujer y venga y ponga la denuncia con miedo porque sabe que la van a maltratar, y como dicen ustedes, la hacen como que ella tuvo la culpa porque es que usted tuvo la culpa porque... No en todos los casos, no en todos los casos. O sea, yo he tenido casos muy exitosos de denuncia. Por ejemplo, sucede un fenómeno en el área del Bajío, en el área de Zamora, de por ahí. Hemos estado trabajando con una compañera que fue directora del Instituto de una Mujer, no voy a decir tampoco el municipio, para no estigmatizar. En ese municipio, es un municipio migrante, existe una cultura de violación a niñas, a jovencitas. Entonces, se ponían las denuncias, no pasaba nada, hay gente que no quería denunciar. Empezamos, yo tengo una relación muy estrecha con la fiscalía, y siempre que algo sucede, yo me comunico con Magda Guzmán, y ella me canaliza, y siempre me dan buenos resultados, abrimos carpetas y todo eso. Pero en el caso del Bajío, hay un ministerio público que nos ha resuelto los asuntos, y las mujeres se han sentido muy atendidas y dicen, por fin tenemos justicia, porque no es un caso, son varios casos que tenían años, unos sin denuncia, otros con denuncia, y han estado judicializando las carpetas y deteniendo a los agresores. Entonces, otros casos que hemos tenido aquí en Morelia, o sea, no todos los casos, sí hay una cultura pues de desatención, ya hay mucha información para que investiguen desde la perspectiva de género, pero en el caso hay algunos casos en específico que no se hacen. Hay otros casos que, por ejemplo, ahorita traigo un caso de
de una agresión de un presidente municipal de abuso sexual a una compañera que no ha querido judicializar y que ya tenemos 6 meses batallando con eso y que ayer todavía, ahorita están hablando con diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para ver que empujen esas carpetas porque no las tiene judicializadas. Ni siquiera en el proceso de investigación. O sea, estamos hablando, porque a fuerzas quieren que la mujer negocie y que llegue a un acuerdo, Su mejor amigo, que es contratista del presidente, que por cierto es de Morena, siendo su mejor amigo, fue y la amenazó y le dijo, ¿sí sabes que hay una orden directa de la presidencia de la República para que esto lo archive? Un contratista, amigo de ella, que trabaja con el presidente municipal. Y para Morena. Yo ya le había dado difusión. Qué vergüenza para Morena. Sí se ha dado difusión, pero la hizo el presidente, deslindándose de que lo que anda diciendo esa vieja loca que anda por ahí diciendo que yo abuse de ella. ¿Cómo? O sea, Oye, ¿y sí será cierto que Claudia dio la orden? Ahora yo les pregunto a ustedes, acaba de renunciar Adrián López, ¿ustedes consideran que el fiscal, se llama salir un poquito del tema, pero creo que va a colación, el fiscal Adrián López Solís hizo un trabajo de crearle un poco más de confianza a la fiscalía o se quedó en el mismo sentido? ¿Y qué va a pasar ahora que entre el nuevo fiscal? Porque lógicamente pues va a ser afín al gobernador, afín a Morena, y entonces ahí sí ya el fiscal carnal, exactamente, pero ahí ya tendremos la duda de si las actuaciones del fiscal van a ser a favor de la ciudadanía o a favor de los amigos del gobernador. Pues yo espero que sea a favor de la ciudadanía y de las mujeres, porque lo necesitamos mucho. Nosotros ya nos pusimos de acuerdo con las compañeras de ir a buscarlo para volver a tener esta comunicación directa para que atienda los asuntos, porque todos los días hay asuntos de mujeres. Y sí tuvimos avance en unos, en otros, por ejemplo, en mi caso, en mi atentado, pues nunca se descubrió quién fue. Me dijeron que iban a hacer un proceso de investigación y que iban a entrevistar a mi hijo, a mi pareja, a los vecinos, a todo el mundo. No hicieron nada, no investigaron nada, llegaron y me dijeron, pues como usted no identifica a su agresor, pues ya cerramos la carpeta porque no hay por dónde entrarle. ¿Y cómo lo van a identificar? O sea, bueno, hay veces que sí conocen, por eso te matan, porque lo conoces a tu agresor, pero en mi caso no, porque yo les mandé el video. De hecho, en lugar de resolverme, me robaron mi computadora el día que fueron a levantar los hechos. Entonces, fui. No, pues mejor no dejen entrar a los de la fiscalía. Y luego, por supuesto, se puso una denuncia en asuntos internos y se protegieron entre ellos. Incluso le dijeron a mi hijo, es que yo no puedo declarar pues en contra de la gente porque es contra mí, porque es mi responsabilidad. Y cuando se llevaron una computadora, entretuvieron a mi hijo porque yo vivo en una segunda planta abajo para que él, como yo tenía un caos porque estaba vendiendo mis cosas que me iba a trabajar en obra, pensaron que me habían escolcado la casa, que era como una especie de robo. No dijeron, pues de aquí sacaron la computadora de donde estaba conectada, porque hasta rompieron los cables y se la llevaron. Y como tengo amistades que le reclamaron al jefe de ellos, dijo, para una pinche computadora de 25,000 pesos. Y yo le dije, si a él no cree que mi computadora de 25,000 pesos no valía, para mí sí. Y porque yo la compré con mucho esfuerzo y aparte ahí tenía toda mi información, toda mi vida. Pero si no valía, ¿para qué se la llevó? Me pregunto yo. Claro. No, entre ellos se cubrieron y me batearon. Ese es el trabajo. Entonces, a lo que yo pregunto es, ¿realmente vamos a poder confiar en la Fiscalía del Estado? Tenemos que confiar, porque si no, ¿dónde vamos a estar? Yo creo que tiene que hacerse todavía más trabajo. No solamente confiar en ellos. Esa confianza se la tienen que ganar, porque lo que existe en este momento en cuanto a nivel de confianza no es mucha la confianza que le tiene la ciudadanía. No nos olvidemos que la mayor parte de los casos que desechan los jueces tiene que ver
con la mala integración de las carpetas de investigación en las fiscalías. Pero también los jueces están en su parte. No, yo estoy diciendo la mayor parte de los... El billete mata. En todos lados eso es, en las fiscalías y en los juzgados, lo que dice la maestra es cierto. Billete mata justicia, tan. Pues si billete manda justicia, no se ha acabado ni se acabará la corrupción, entonces, ¿a dónde vamos a parar? Pero es que mira, yo creo que debemos de hacer dos cosas como ciudadanos, ¿no? Una, dentro de todo tenemos que confiar, aunque veamos estas situaciones, y denunciar, y cuando ya tengamos la situación, está también las contralorías, y ya hay una ley de anticorrupción, porque si no, al final, esa cultura de corrupción no la vamos a poder acabar nunca, porque al final de cuentas, sí nos pasan muchas cosas en las dependencias y demás, y también ahí son muy pocas en las contralorías, donde pones denuncias porque un funcionario te trata mal, o porque no te atiende, o porque no hace lo que debería de hacer. Entonces creo que también como ciudadanos debemos de estar más informados y más tratando de empujar sí, exactamente, porque la corrupción empieza cuando te detiene el de tránsito y le das un billete, y desde allí estamos nosotros como ciudadanos fomentando. El día que tú aceptas dar un billete por un trámite, el día que los ciudadanos no demos nada, pues vamos a acabar con la corrupción. Sí, creo que también es una cosa de ciudadano. Pero la corrupción es un tema que yo creo que tenemos que abordar. Es que la corrupción no existiera si no hubiera la parte corrupta y la parte corruptora. Y en la parte corruptora solemos estar los ciudadanos que criticamos tanto a los corruptos. Hagamos un recuento y seamos objetivos. Si hay corruptos es porque hay corruptores. Y en eso tiene mucho que ver la ciudadanía. A ver, pero adelantándonos al tema de corrupción, yo voy a hacer un trámite y el trámite me lo alargan, me lo siguen alargando, llego al año y no lo puedo terminar, un trámite que podría llevarme media hora, porque eso sucede, entonces es cuando mucha gente dice, bueno, pues entonces, oye, ¿cómo me ayudas para desatorarlo? Pues dame tanto, y se desatora. Una vez en Ferreira le llamó la atención a alguien muy cercano mío porque hablé del sindicato, pero ahorita que estamos hablando de corrupción y de la petición que ellos hacen de que se use de dinero en efectivo para los pagos, en 5 minutos tú haces tu pago de tu refrendo y no pasa nada porque lo estás haciendo en línea. Me parece que es la mejor medida anticorrupción. Sí, claro. Porque en 5 minutos ya resolviste tu asunto, que si te vas y te formas y todo ese proceso, ¿sí? Y la verdad es que a él no le gusta que uno le diga cosas porque te digo que luego me manda a reclamar por intermedios, pero realmente no es correcto lo que estamos haciendo. Pero ese sería otro tema, porque nosotros nos consta, de hecho estamos haciendo un reportaje del sufrimiento que tiene la gente para hacer sus pagos con tarjeta. Hay millones que no tienen tarjeta. Entonces, bueno, eso sí, pero yo creo que sí tenemos que ir avanzando en la digitalización, porque sí es cierto que hay millones, pero debe de haber esa doble parte, porque mira, ve ahorita que ya sacamos las actas de nacimiento por internet, se paga igual y ya no estás allá haciendo cola. Yo hasta les digo, ya cuando voy a ese estacionamiento, hay hasta lugar y antes nunca había, porque el registro civil siempre estaba saturado. Claro, elimina la simplificación. Exactamente, ¿no? Que pagues el predial desde tu casa. Lo que es un tema aparte, pero con el tema judicial pues iba entrelazado un poco con el tema de la violencia contra la mujer. Por eso yo preguntaba qué tan necesario es que el ciudadano realmente, independientemente de que diga, es que voy a ir a perder mi tiempo, pero es que precisamente para que no vuelva a suceder lo mismo, tienes que enseñar, tienes que tener la cultura de la denuncia. Es algo que se tiene que fomentar, y como decían aquí, si tú vas y denuncias, bueno, pues ya sabes que a lo mejor prospera, a lo mejor no prospera, pero por lo menos ya estás haciéndole un bonche de trabajo, que luego al final de cuentas creo que en la fiscalía van desechando los temas que para ellos no son tan relevantes. Cuando el ciudadano, oiga, ¿cómo va el tema? Ah, caray, tenía aquí usted un tema. Ah, fíjese que como no se le movió, ya lo desechamos. Igual yo cuando me robaron mi carro, como estaba un poco ahí, me mandaron a resolver conflictos, y luego de eso
mandaron llamar a la persona que se lo robó, y como ya tenía otro antecedente, dijeron, no, ya no es aquí, me he cambiado de fiscalía a fiscalía, como no tiene, y no pasó nada. Hace 3 años que me robaron mi carro y no ha pasado nada. Y hay hay una persona que se lo robó con nombre y apellido. No sé, así. Y no ha pasado nada. Pero ya, regresando, yo les hago la pregunta, regresando al tema de las mujeres. Entonces la constitución resulta ¿Obsoleta? insuficiente para, y te lo pregunto, en tu posición de feminista reconocida. Entonces la constitución, así como que no pensó en la mujer. Se la pasa por el arco del triunfo la constitución, la verdad, y no es que sí se ocupan más leyes para muchas de ellas que todavía están ahí, pero insisto, este escenario no tiene que ver con eso, tiene que ver con que están usando esta corriente feminista, porque cuando van y rayan las paredes sí se quejan, pero cuando les conviene la usan a su conveniencia. No tiene que ver con que defendamos o no las mujeres, tiene que ver cómo se acomoda la clase política para la aplicación de lo que les conviene, porque es a modo, como lo decía Ángeles. Pues yo creo que le vamos a hacer una invitación a todas las mujeres de todo el país, pero principalmente a las mujeres del estado de Michoacán, que ya se olviden de que no hay leyes, sino que tienen que ejercer el poder, pero que dejen de usarlas, que no seamos los comodines las mujeres, que tengamos ese conocimiento de emancipación o ese sentir de emanciparnos. Realmente cuando la mujer se libere, ¿sí? Cuando la mujer se libere, va a crecer, va a ayudar a las otras mujeres. Hasta ahí te vas a dar cuenta que hay sororidad, porque se trae muy de moda las dos palabras, sororidad y solidaridad. Pero yo les pregunto, ¿cómo se come cuando no palmeamos a la compañera y le damos la mano? Vamos a sacarlas de allí. Sí, obvio que las que tienen ahorita, las favoritas que tienen ahorita en el poder, pues no se van a emancipar, ¿verdad? No es porque pues las tienen contentas, porque las tienen en el espacio de poder, las tomaron en cuenta, ¿sí? Para decir, también a la mujer la tenemos en cargos políticos, también a la mujer la pusimos en 50 y 50 en la Cámara, como legisladoras, así es que no pasa nada, estamos avanzando, hay un avance. Hagamos un análisis objetivo y díganme desde cuándo las mujeres hemos sido en el tablero de ajedrez solo peones. Hagamos un análisis objetivo. ¿Cuántas mujeres han determinado por sí mismas? Muy pocas. Muy pocas, porque cuando ven que la mujer tiene la capacidad de pensar, de sentir, de debatir, les parece muy complicado y pérdida de tiempo sentarse a platicar de tú a tú con una mujer con esas características. Y fíjate cómo es posible que todavía no nos podamos defender unas con otras cuando hablan mal de nosotros, que dicen, no, a esa mujer no, porque esa es chismosa, no, esa es problemática, no, esa es muy dura, no, esa no, y le tiran, cuando la mujer tiene una verdad. En esas palabras hay una verdad, pero a veces nos duele decir y reconocerle a la otra mujer, entre nosotras las mujeres, reconocerle que la verdad tiene capacidad para un cargo, que tiene capacidad para tener todo lo que se pueda tener en los derechos de la mujer, rescatarlos. Yo creo que la legislación se ha avanzado bastante, pero como les decía al principio, de lo que la ley dice a lo que realmente se aplica hay una brecha. Entonces, sí tenemos que trabajar todavía a que esa brecha se reduzca, porque te voy a dar, por decir un ejemplo. Sí, en el gabinete hay mitad hombres y mitad mujeres, pero en los niveles hacia abajo ya no se cumple esa regla. Ya hay más hombres que mujeres. Entonces, al final de cuentas, o sea, debería de ser vertical, horizontal, porque la ley sí dice, pero en realidad no se aplica, nada más cuidas la parte que se ve. La primera línea. Y no nomás en el gobernador, en los ayuntamientos se da igual, o sea,
vete a cualquier secretaría y es así. Pues la realidad es que ya, yo creo que ya muchos nos antecedieron en legislar y demás, pero entonces debemos ahora ir reduciendo esa brecha entre lo que la ley dice y lo que está pasando en la realidad. Y en ese sentido creo que, como decía la maestra, las mujeres se tiran unas a otras, sin embargo, veamos a los hombres se protegen entre ellos. Exactamente, ese es el error de nosotras, que no hemos sido sororas para poder caminar y que los hombres dejen de estar poseyendo hasta el pensamiento de la mujer. Es que la mujer ¿Vale? es sorora nada más de aquí, de boca, porque de boca. el accionar creo que no muchas tienen esa característica. Lo hemos visto, ¿no? Simplemente en el Congreso de Michoacán hay mujeres que dicen, es que yo represento a la mujer, yo defiendo a la mujer, y cuando hay alguien que está destacando, entonces empezamos a tirarle, ¿no? Y no se puede. Digo, es ahí donde yo digo la incongruencia de la clase política, que es una de las características que la traen, pero si bien pintada, ¿no? Entonces creo que desde ahí se debe de empezar a que la mujer, si de verdad quiere que cambien las cosas en este estado, en este país, hay que ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Eso creo que sería una característica fundamental para que la mujer empezara a destacar, sin la necesidad de tener padrinos, sin la necesidad de tener leyes que las pudieran pues hacer y verlas que destacan y que tienen la capacidad de ser líderes en este país. Pero ahora la mujer parece que le importa más el padrinazgo que las propias leyes, ¿no? Bueno, siempre ha sido así, por Elizabeth. eso. Siempre ha sido así. Mira, hay una teórica española que se llama, ahorita me voy a acordar, que es la Amelia Valcárcel, que escribió un libro que se llama, El pacto entre mujeres, me parece que se llama el libro, o ya habla en ese libro del pacto entre mujeres, la política de las mujeres. Amelia Valcárcel, la política de las mujeres, y en esa hace toda una disertación respecto a cómo ya ha habido algunas, históricamente hablando, algunos grupos de mujeres que independientemente del partido que pertenezca a la ideología, incluso hacen pactos, que es lo que se ocupa. Pero si tú como política no lees, no conoces, no te atreves a experimentar estos pactos porque consideras que yo no me junto con esa, por ejemplo, yo no me junto con Ana Lilia porque ella es de Morena y yo pues vengo del PRI y no me quiere. Y no me junto con Ángeles porque ella es del PAN y es un partido de derecha y pues que yo soy de izquierda. Y yo no me junto con María porque no me cae bien. A ver, dice Amelia Valcárcel, los pactos entre mujeres funcionan porque es como los pactos de los hombres. Los hombres no son políticos ni ganan un espacio solos, hacen pactos, ¿no? Y por ejemplo vemos ahorita en el gobierno del estado, Bedoya no solamente hizo pactos con la gente que venía del PRD, porque él no tenía equipo, lo vemos, pues claramente no estoy inventando nada. Y luego hizo pactos con otra fracción del PRD que también ya está por ahí suelta, pero que también tú dices, ay, o sea, no te pases, porque han sido pactos con gente que no es recomendable, no lo digo yo, lo dice todo lo que sale de la gente que aparece ahí, y que tú dices, ¿a dónde va a llegar ese gobierno? Y ya lo hemos visto los resultados. Los resultados no hay resultados, pues. Entonces, las mujeres tenemos que aprender, y yo lo digo siempre en todos los espacios de mujeres, a hacer pactos. A ir más para allá, no necesitamos querernos, ni amarnos, ni hablar bien de nosotras. Necesitamos hacer pactos y respetarlos. Para pactos a partir de una meta. Pero no. ¿Por qué no? Porque seguimos viviendo en una sociedad patriarcal que hace que las mujeres seamos enemigas de las mujeres. Y yo siempre digo, pero ya no hay que repetirlo para que ya no lo hagamos. Pero tenemos que decirlo porque todavía no desaparece. Pues sí, porque por más que le digas a la gente, no, sí, es que yo lo he visto porque, por ejemplo, en la elección pasada, ¿verdad? Cuando Yo lo he visto te emociona, en la elección pasada, cuando iba para Silvano Aureoles iba a ser candidato, y Morena, bueno, empezaba a tener sus mujeres, y que dijeron, no, vamos a tener una mujer, y me acuerdo que se juntaron muchas mujeres de Morena en contra de María de la Bebé Ramos. Así es,
Pero aparte después en la siguiente elección, también, en donde dijeron no, que inclusive estaba Celina Vázquez, estaban varias mujeres que querían que fuera ahora que le tocaba a una mujer ser la candidata a gobernadora, y que a final de cuentas se supone que se unieron todas las mujeres para que empujaran a una mujer para la gubernatura, para la candidatura, y a final de cuentas pero no lo lograron. No lo lograron. ¿Por qué? Porque ellas mismas se dividieron. De hecho, Selene puso una impugnación, acuérdense, que también por el tema Sí. de la mitad y la mitad. Ahí es donde digo yo que no cuaja. Es que te gana la ambición, Para poder hacer un pacto necesitas despojarte de la ambición, necesitas despojarte del egoísmo, necesitas despojarte del ego, necesitas despojarte de muchas características que son las que no avanzan, y que los hombres sí lo hacen bien. Hay un chiste muy famoso, rápidamente lo voy a decir, porque creo que ya casi cerramos, hay un experimento social donde los hombres, un hombre se queda fuera de su casa y le hablan, y la esposa le habla a los amigos y le dice, oye, ¿y mi esposo? No, aquí está acostado al lado de mí, no te preocupes, no pasa nada. Todos dicen que ahí está en su casa acostado. Y entonces luego lo hacen con las mujeres. Y le hablan el esposo le habla a las mejores amigas de ella, y todas, pero si te dije que era una cuatroleta, tú siempre has confiado, ¿quién te dijo que esa mujer era buena para ti? De seguro se fue con uno que ya sabemos que andaba. Este ejemplo es de cómo nos relacionamos hombres y mujeres, y qué es lo que debemos de romper. Las mujeres tenemos que ser cómplices de las mujeres. Las mujeres tenemos que ser pactos con mujeres. Las mujeres tenemos que despojarnos de cualquier cosa que se nos atraviese para obstruir un pacto de mujeres. Y yo las invito a un pacto de mujeres, porque yo la mayor satisfacción que tengo es esta práctica sorora que tengo con la gente que yo conozco, y a partir que la conozco, que la trato, que tengo alguna cosa ahí ya en común, siempre hablo bien de las mujeres, y que alguien en mi cara todavía me digan que no. Y ahora te acabo de platicar, ¿no? Que decían, hay muchas candidatas de Morena, muchas candidatas del PRI, y del PAN no hay. Claro que sí hay, de la secretaria general. Escúchala hablar, y en eso sale todo. Entonces, así soy yo, o sea, ya me la creí, ya tengo muchos años así, por eso creo que mi colectiva es de las que más han persistido a través del tiempo, porque así somos nosotras, así nos hemos formado. Nunca he hablado mal de Ana Lilia, cuando me dice Ana Lilia, es mi amiga, nunca nos vemos, pero ahí estamos siempre en la creencia. Ahí estamos en la creencia de que somos compañeros. Más allá Independientemente de los partidos, con Irene nunca hemos roto botellas del bar, o sea, nunca. Siempre, cuando ya que nos vamos, supongo que nos vemos con mucho cariño. Así es. Entonces, así puedo irlos mencionando a ustedes mismas. O sea, a ti, por ejemplo, Elizabeth, tenemos años de conocer, siempre nos vemos con gusto. O sea, esa es una práctica sorora que yo tengo ya de antemano, y creo que sí funciona, porque si yo he podido hacer cosas, también lo he hecho por eso. ¿Sí? Ese compañerismo es el que nos hace falta practicar a nosotras las mujeres. Miren, me queda claro que es a veces dificultoso. Yo tengo amigas que, a pesar de que han recibido la advertencia de que no me hablen, que no me busquen, porque alguien en cierto nivel de poder les ha pedido eso, obviamente con alguna advertencia de que si lo haces, pues atente, un amago. Aún así me han buscado y me lo comentan. Me dijeron esto, pero ¿sabes qué, Ana? Me vale, somos compañeras. Por eso le tomo yo la palabra a la maestra Delfín, a la maestra Termina, perdón. Perdón, fue un lapsus. Yo le tomo la palabra, por eso hace un rato decía, ojalá las mujeres entendamos que el empoderamiento nos lo damos entre nosotras. Que si llegáramos a un acuerdo de que las mujeres promovamos a las mujeres, pero no a las mujeres de quienes están en el poder, no a las buchonas políticas. Empoderemos a las mujeres con méritos, con trabajo, con presencia, con probada honestidad, con ética, porque las hay. Las hay. También hay mujeres libres, pero ¿qué te ganas que tengan la libertad? Si es, no, si sencillamente están dejadas de lado.
Están aisladas. ¿Por qué? No la junten porque ella, pues, si la gente sabe que hay una forma diferente de gobernar, con ética, honestidad, probidad, de no mentir, no robar, no traicionar. Exacto, porque cuando hay una forma diferente de gobernar y tiene los elementos para comparar, dice, no nos conviene porque nos dejan a todos afuera. O sea, por eso las mujeres cuando llegamos al poder debemos tener mucho cuidado de gobernar, legislar y comportarnos dentro de las estructuras de gobierno como lo decimos hacia afuera, con el compromiso social de resolver lo que tengamos que hacer, con ética, probidad y en Morena, con no mintiendo, no robando y no traicionando. Yo lo digo por Morena, pero igual lo puedo decir porque mi vida pública y mi vida privada van a la par. Y yo sé que con las compañeras, si llegamos a ese nivel de empoderamiento en el 27, podemos decir, vamos las mujeres de Michoacán con una candidata independiente y que se queden con sus buchonas de candidatas. Yo recuerdo que, nada más para terminar ya, que cuando empezábamos el tema de género a nivel nacional, que iba a las reuniones del Instituto Nacional de las Mujeres, decían las compañeras del PRD, decían, pues ya llegó, antes no se decía buchona, en la cirugía de las compañeras, digo, gente de izquierda que hasta mencionaba de las vacas sagradas, no lo siento peyorativamente, del PRD, de las mujeres de izquierda, más de izquierda, que ya se habían metido a la cirugía. O sea, no es posible que la mujer se empodere nada más en eso. Es que es un símil, pues. Es un símil que yo estoy poniendo en este momento porque, pues hay quien llega al poder y hay quien llega al poder. Sea donde sea o esté en donde esté Así es. Y es que yo creo que, mira, ha habido muchas de esa clase de mujeres que llegan por el simple hecho de ser bonitas. Entonces, digo, yo creo que las que consideramos que tenemos capacidad, que estudiamos y demás, cuando llegamos a estas posiciones, debemos demostrar que la capacidad sí importa, porque al final de cuentas, Es lo que importa. o sea, sí, pero a veces pareciera que no. O sea, a veces vale más ser amiga de que seas capaz. Hasta ahorita es lo que me ha pesado más. Por eso pienso que el compromiso, más que de ley, yo pienso que sí se tiene que imponer la mujer con sus capacidades y decirle a los demás, ¿sabes qué? La gente sí respalda y la gente sí está con la capacidad de la mujer. Y creo aquí que más allá de que se creen o no se creen leyes, creo que como dijeron ustedes, el pacto entre las mujeres para que se apoyen entre ellas mismas y así pueden llegar a los lugares o a los puestos a los que los hombres las quieren tener como títeres, creo que es lo que funcionaría mejor y dejar de crear leyes para poder imponer a capricho de, como en este caso lo está haciendo el gobierno del Estado. O sea, yo creo que no debemos de poner de hacer una ley sobre encima de otra ley. Yo creo que eso ya estamos llegando a un límite de que debamos de decirle a la mujer que si realmente la sororidad y la solidaridad entre las mujeres, el acompañamiento se tiene que dar, es necesario. Hoy tenemos que, nosotras estamos impulsando esa sororidad. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a la emancipación. Si de veras la mujer necesita el empoderamiento, vamos a agruparnos. Yo siempre he dicho, si no nos organizamos, vamos a hacerlo. Hoy es el momento, porque la mujer ya tiene que tomar las riendas del Estado. Tiene que ser una mujer que piense, que sienta, pero que dé para allá. Que vea para allá, para el frente. No aquí como se lo hacen creer. Y que no le deba favores a nadie. Hagamos el pacto y empoderemos a la mujer para el 2027. Pero iniciamos ya. Así es. Pues nos vamos, Elizabeth. Bien, pues muy buenas tardes. Esto fue con sentido común. Gracias a nuestros panelistas, gracias al Partido de Acción Nacional que nos permite transmitir desde sus instalaciones. Y nos encontramos la próxima semana en una emisión más de Con Sentido Común. Pues gracias, agradecerles como siempre el favor que se nos dirigían a este programa de Con Sentido Común y ojalá nos puedan acompañar el próximo jueves 12 del día en
ese mismo ley. Yo soy Rosario Hernández y esto fue Con Sentido Común. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Ángeles, muchas gracias, Irene, aunque estés allá en galería, muchas gracias por permitirnos estar aquí en estas sus instalaciones. Gracias y buenas tardes.